La Biblia nos enseña a sujetarnos a todas las autoridades superiores, porque no hay autoridades que no hayan sido impuestas por Dios. Y es un mandato donde el Señor nos dice en el libro de Romanos. Ahora bien, también se nos ordena de sujetarnos y obedecer a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y es una palabra que revela el carácter que Dios ha colocado en los pastores, esta pasión y amor por las almas. Y sabemos que no hay ministerio de la predicación de la palabra de Dios si no están llenos del Espíritu Santo, si Dios no está con ellos. La pregunta es, ¿debo sujetarme a una persona que se hace llamar pastor, que predica lejos de la palabra de Dios? Todo esto lo hablaremos aquí. Quédate hasta el final del video. Ya comenzamos. Un mensaje de esperanza, un mensaje de amor. Somos Sembrando la Palabra de Vida. Cuando hablamos de autoridades no impuestas por Dios, quienes se hacen llamar pastores, debemos sujetarnos a ellos en obediencia. Y digo esto porque le escuchamos predicar un supuesto evangelio de la palabra de Dios. Y hablo de supuesto evangelio, ya que muchos engañadores, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, como dice la palabra. Y digo esto, ya que en muchas ocasiones he asistido a muchas congregaciones en donde he escuchado enseñanzas, hermanos, que chocan en mi espíritu, que chocan contra la palabra de Dios, en el cual se desvían de la verdad y son enseñanzas de continuo que hacen es llevar por el camino de la perdición a las almas. Al estar siendo cuestionado la autoridad apostólica de Pablo, no veo ningún inconveniente en confrontar la desobediencia. Cuando aquellos que dicen que obedecen a Jesús decidan también obedecer a lo que el Señor, bajo su autoridad, ha comisionado, y en este caso a Él mismo, porque la obediencia, como sabemos, se aprende. Según de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las almas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda la desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. La palabra obediencia está formada con raíces latinas y significa tener la cualidad del que escucha y cumple un mandado. Es decir, obedecer significa saber escuchar, así de simple. Veamos cómo dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que oye esta palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las haces, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Porque cuando hablamos de obediencia, hacemos referencia a una actitud responsable de colaboración y participación, no solo con aquellos que el Señor ha llamado al ministerio de la palabra, ya que el acatar lo establecido por el Señor es fundamental para que a través de la convivencia y la buena relación entre los hermanos, el Señor añada a la iglesia lo que van a ser salvos. Como nos dice el libro de los Hechos capítulo 2 versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
No se determina la obediencia por el afecto o credibilidad que se pueda tener hacia la persona que está al frente, porque del mismo Señor Jesús se dudó, y debemos concentrarnos más en realizar la tarea que se nos ha encomendado. En el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 12 leemos: pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y le dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales le había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino el otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabía que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitarle la mina y dala al que tiene 10 minas. Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. La conducta opuesta a la obediencia es la desobediencia, y esta, en cuanto a la fe, solo está en principio justificada cuando hay abuso de autoridad. Como se nos dice en el libro de 1 Pedro capítulo 5 versículo 1: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la ley. También la desobediencia se justifica cuando hay falsa doctrina, como dice el libro de 1 Timoteo capítulo 6 versículo 13. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como una fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice el Señor aquí en su palabra. La desobediencia también se justifica cuando se nos prohíba dar a conocer la palabra de Dios. Lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 28, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y como creo que no es necesario extenderme más sobre este tema, deseo terminar esta breve exposición poniendo el valor de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como dice el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 5: haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosas a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo además autor de la eterna salvación para los que le obedecen, como dice el libro de Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Por lo que los que estamos en el Señor Jesucristo, nos dice el Señor estas palabras en el libro de 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Deberíamos atender lo que en la conocida epístola universal de los Hebreos se recomienda a los que en él creen. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho. Hebreos 13:17. Ya que la fe y la obediencia siempre deben andar juntas. Dios te bendiga mucho. Déjanos un fuerte like para que YouTube promueva este video y pueda llegar a muchas más personas. Nos vemos mañana. Si el Señor no ha venido a buscar a su iglesia o si no hemos partido con el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde.